Bueno, el tema de nuestra semana justamente es educación y redención. Y este es un tema muy importante, porque justamente, como nosotros vemos, el Papa Francisco está muy preocupado para establecer un acuerdo global para educar a todos los jóvenes justamente para el establecimiento del nuevo orden mundial. Porque por medio de educación es que cómo se instruye a los hombres qué camino deben seguir. Y eso es lo que justamente es uno de los temas más importantes en el gran conflicto. La educación es esencial para las dos partes enfrentadas al gran conflicto. Y vamos a tratar de ser claros como existe la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Para Satanás y sus siervos, ¿quiénes son? La bestia, el falso profeta, los lobos vestidos de ovejas y los hombres impíos que se unen a ellos, es esencial controlar la educación, no para redimir, sino para lograr engañar al mundo entero, para hacerles creer en la mentira, para esclavizar sus mentes y lograr justamente que adoren a quién, al dragón, adorando a la imagen en la que adora la bestia religiosa y que adoren a la bestia de sus hijas, sometiéndose al magisterio de las iglesias. Entonces, acá hay un problema y está dado justamente por la existencia de estas iglesias y sus magisterios y la obra que hacen, porque no enseña la verdad, sino enseña la mentira. Y como leemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el propósito de Satanás, engañar al mundo entero. ¿Para qué? Para que lo adoren. Y en Apocalipsis 13, 3 y 4 nosotros sabemos que Él le dio su trono, su poder y autoridad a la bestia religiosa para que haga esa obra. Y ahí leemos, vi una de sus cabezas como herida de la muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿Quiénes? Toda la tierra, no el mar, que adora al dragón desde siempre. Está hablando del pueblo de Dios, la tierra, porque la bestia sube del mar a la tierra para qué hacer, para lograr que los moradores de la tierra adoren al dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Y cómo lo lograron? Ese es el tema, ¿cómo lo lograron? Y como vimos la semana pasada, educando, porque esa es la especialidad de los lobos vestidos de ovejas. Son las iglesias identificadas en la profecía como la bestia del falso profeta, las mujeres que adoran y enseñan a adorar al dragón, a Satanás, llamándolo Dios y Cristo. Son las mujeres que llaman a Roma la iglesia de Cristo y adoptando como propias a las doctrinas y tradiciones de Roma, a los dogmas de Roma, los enseñan como si fuera la verdad, engañando a los hombres. Fíjense que esto está escrito en el conflicto de los siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ahora, si vemos a una iglesia que adopta como propias a las doctrinas y tradiciones de Roma, y eso hace que esa iglesia se convierta en hija de Roma, porque justamente esas doctrinas y tradiciones son contrarias a la palabra de Dios y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad. Entonces, la iglesia que sacrifica la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo, y se convierte, según Elena, en una hija de Babilonia. Ahora, la iglesia que adopta las doctrinas y tradiciones de Roma, y en el conflicto de los siglos, página 439, 6 páginas después, dice Elena, Roma le negó al pueblo la Biblia y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en vez de seguir las enseñanzas de Roma, sigan las enseñanzas de Dios. Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras?
Eso es lo que ella vería en el tiempo de ella, donde las iglesias caídas. ¿Y qué se ve ahora en la iglesia adventista? ¿No se ve lo mismo? Y como leemos en Apocalipsis 19, 20 al 21, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, ¿cuántos hombres estarían adorando al dragón en la última generación? Todos, antes de despertarse. ¿Por qué? Porque Babilonia le habría dado ver a todo el pueblo, a todas las naciones, del vino del flor de su fornicación. ¿Por qué? Porque en ese momento justamente estaría dormido incluso el pueblo adventista, y los lobos vestidos de ovejas les habrían dado a beber del vino de Babilonia. Por eso habría caído a Babilonia. Pero en ese tiempo, justamente cuando todas las rameras estuvieran juntas adorando al dragón y se hubiera formado la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor y a Daniel, y está registrado en Daniel 2, entonces ahí es cuando Dios actuaría. Y una piedra sería cortada del monte, y esa piedra desmenuzaría a la gran imagen. Y como resultado, en la batalla final va a haber una gran multitud que va a salir de Babilonia. Primero va a haber una manada pequeña, 144.000 sellados en el pueblo de Dios, y después una gran multitud que va a ser salva en medio de la gran Babilonia. Y finalmente, como dice Apocalipsis 19, 20 al 21, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Porque el engaño es para que adoren a la imagen de la bestia. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. O sea, el momento específico que son arrojados estos dos personajes, ¿es después de la abominación desoladora? ¿Después que vino la abominación? Es en la sexta plaga. Antes. La abominación desoladora viene antes de la primera plaga. Sí. Y esto ocurre en la sexta plaga, cuando recibe su castigo la gran ramera. Y ahí sufre la muerte segunda. Es porque la bestia y el falso profeta habían hecho justamente delante, y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ¿no? Y habían adorado su imagen. Justamente por esa obra viene el juicio de Dios sobre ellos. Y finalmente son lanzados vivos dentro del lago de fuego, que es la muerte segunda. Sufren la muerte segunda. Y los demás, los que están adorando la imagen de la bestia, también van a morir. Por eso, justamente hay que contarles, explicarles lo que está pasando. O sea, al que adore a toda la imagen o una parte de la gran imagen, al que adora las tierras, que está definida en los puntos comunes de doctrina de la bestia y el falso profeta, y no puede vivir, porque Baal no lo puede salvar. O sea, está adorando a Satanás, y lo único que quiere Satanás es que muera. Entonces lo está llevando a la muerte. Entonces eso es lo que quiere Satanás. ¿Y Jehová qué quiere? No quiere lo mismo. Para Jehová, el único Dios verdadero, también es esencial nuestra educación, pero por otro motivo. No quiere que muramos, quiere que vivamos. Por esa causa, Él nos advirtió lo que sucedería en nuestro tiempo, y nos advirtió que no confiemos en los hombres, indicándonos que solo confiemos en Él. Luego de redimirnos para lograr nuestra salvación y librarnos del engaño, para hacernos conocer la verdad, Dios prometió guiarnos personalmente a toda verdad. Y leemos en las palabras de Jesús en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, ¿podemos confiar en los hombres? No. ¿Qué vemos en la iglesia? Ovejas vemos la piel, no vemos el corazón, no sabemos quién es lobo y quién no. Pero Jesús dice, cuidado, no crean en los hombres, porque algunos por dentro son lobos rapaces. Pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y van a dar fruto a la iglesia, todos los hombres, todos los adventistas van a tener fruto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Y cuándo va a dar fruto? ¿En medio de la prueba? Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, o sea, que no se es transformado en un árbol bueno, porque el árbol malo no puede dar buen fruto,
va a ser cortado y echado en el fuego. O sea, todos los árboles malos van a ser cortados y echados en el fuego. ¿Qué va a quedar? ¿Quiénes van a quedar? Solo los árboles buenos. Ahora, pero si no hay ninguno, ¿hay algún ángel de la Odisea bueno? No. Pero hay algunos que tienen hambre y sed de justicia, y como dijo Jesús, van a ser saciados y transformados en árboles buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿No? Esa es la promesa. Y en Jeremías 33, 2 y 3, Dios nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, no puedes confiar en ningún hombre, pero puedes confiar en mí. Y en Isaías 54:13 leemos: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. O sea, porque no necesitamos ser enseñados por los hombres, porque si no podemos ser engañados. Necesitamos ser enseñados directamente por Dios, por Jehová. ¿Ves? Y solo Él puede guiarnos a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado y encontrar la puerta abierta al santo, al verdadero Jesús, como Jesús mismo lo dijo. Y lo leemos en Juan 6, 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Alguien puede encontrar la puerta abierta? No. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, a Jehová, y aprendió de él, viene a mí. Entonces, como él lo anunció, Dios tendría en la tierra un pueblo que no se sometería al magisterio de las iglesias, al magisterio de los lobos vestidos de ovejas y de los siervos malos. Y en vez de comer y beber de la mesa de los borrachos, como los siervos malos, clamarían a él, arreglarían sus lámparas, y él mismo los guiaría primero a toda verdad y luego los llevaría a la cima del monte de Sión. Como dice Elena, El conflicto de los siglos, página 653, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá, ¿qué cosa? La Biblia y la Biblia sola. Y no va a hacer caso de nada más que la Biblia y la Biblia sola, como justamente Dios estableció que tenía que hacerse la Iglesia de la Reforma, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. O sea, ¿va a hacer caso ese pueblo a lo que digan los supuestos sabios? No. Ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, como se hace en la iglesia adventista. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Entonces, como dice Elena, debemos cerciorarnos justamente de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, los que sigan este camino serán los únicos adventistas del séptimo día que podrán recibir el sello de Dios. Ese es el tema, porque se trata de nuestra vida. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a tener el nombre de Dios escrito en la frente? Porque estos son los que tenían hambre y sed de justicia, y clamaron a Dios, y Dios contestó. Y como dice en Primeros Escritos, página 71, Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿No? O sea, no pueden tener el nombre de Dios escrito en la frente si no llegan a ser como Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. El primer hombre que, como Adán cuando fue creado, volvió a tener el nombre de Dios escrito en la frente, volvió a reflejar plenamente la imagen de Dios. Vi que muchos, dice Elena, descuidaban la preparación necesaria. ¿Y qué pasó? Y no pudieron recibir la lluvia tardía, porque el mensaje de Dios es claro: el pueblo de Dios, el que va a ir con Jesús a la batalla y va a recibir la lluvia tardía, van a ser los vencedores de la iglesia remanente, los que hayan recibido el sello de Dios en sus frentes. ¿Y por qué muchos no lo van a recibir? Porque en vez de ser enseñados por Jehová, habrán creído en los hombres y habrán sido enseñados por los lobos vestidos de ovejas y por los siervos malos. Y esa es la advertencia de Jesús. Y a nosotros se nos explicó claramente lo que pasaría.
como leemos en el conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya sacándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, muchos adventistas, que no fueron certificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Bien, y esto es importante, no la iglesia, sino su fe. Pierden su fe en el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición al mensaje del tercer ángel, uniéndose con el mundo como las iglesias caídas y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, a los cuales los hombres llaman sabios, y son sus maestros. Pero estos hombres que un día se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Y a quiénes van a seducir y descarriar? A los hombres que siguen a hombres. Y la próxima cita, que está en el tercer tomo, Mensajes Selectos, página 454, Elena dice: habrán aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Y por eso va a haber adventistas del séptimo día que van a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que los lobos habrían elevado en medio de la iglesia adventista. Y estas son las palabras de Dios, son parte de la palabra profética más segura y es parte de nuestra misión el hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, porque muchos de nuestros hermanos no las conocen y creen que están seguros sin saber lo que está pasando en nuestra iglesia. Y tenemos que hacerlo saber porque el folleto de nuestra lección es el púlpito de mayor alcance en nuestra iglesia y como Dios lo anunció, no podemos esperar encontrar ni la verdadera doctrina ni la verdadera profecía en esta fuente, en nuestro folleto. Y eso es lo que Dios anunció, como lo leemos en Testimonios para los Ministros, página 409 al 410. Muchos ministros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. O sea, ¿quién los estaría guiando? Dios no. ¿Quién los habría guiado a entender y enseñar la falsa profecía? Según Elena, Satanás. Si se albergan dudas e incredulidad, dice, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto, entre aquellos que se creen sabios. Ese es el problema del ángel de la Odisea. Empezando por sus ministros, que se creen sabios, sin entender que son desventurados, miserables, son pobres, están ciegos y están desnudos. Y esto que Dios le mostró a Elena es una advertencia solemne de parte de Dios. Y como los judíos de la sinagoga de Berea, como Pablo fue a Berea, fue a la sinagoga y se encontró con los judíos, haremos bien en comprobar personalmente la palabra de Dios si cada cosa que escuchamos desde el púlpito de nuestra iglesia o en nuestra lección está alineada a la ley, al testimonio de los profetas. A todo así dice Jehová. Fíjense cómo dice Elena. El Espíritu no fue dado, ni jamás puede ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada, incluyendo nuestras 28 creencias fundamentales. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y según Dios le reveló a Elena, los que estarían predicando desde nuestros púlpitos serían falsos profetas, que predicarían falsa profecía. E Isaías declara, dice Elena, a la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y lo importante es la educación en la verdad, porque eso es lo que produce redención. Ahora, recuperar el conocimiento de la verdad, luego de deshacer la obra de engaño del hombre de pecado, es lo único que nos haría libres y nos permitiría deshacernos de la mentira, como dijo Jesús, y está registrado en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Qué significa ser mis discípulos? Mis seguidores van a poder andar en el mismo camino que yo estoy recorriendo y seguir mis pisadas. Eso es lo que Jesús les quería decir. Por esa causa, en nuestro estudio vamos a contrastar con un así, dice Jehová, con la verdad, algunos de los conceptos que encontramos en nuestra lección. Lo primero, por supuesto, siempre es, porque ese es el versículo de memoria de nuestra lección, ¿cuál es la verdad acerca de las Escrituras, de la Biblia que tenemos nosotros? En el versículo de memoria de nuestra lección, Pablo hace referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento, al que los judíos llamaban y llaman el Tanaj, a las Escrituras a las que Jesús llama la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Fíjense, Pablo está diciendo, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la promesa de Dios. Enteramente preparado para toda buena obra, para que sea un árbol bueno y de buen fruto, haga buenas obras. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de nuestras Biblias? Y esto nosotros lo conocemos. En la profecía del Apocalipsis, Jesús llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos y nos advierte que al final del periodo de 1260 años que duraría el testimonio de la iglesia al desierto, para poder echar por tierra la verdad, además de asesinar a todo el remanente del pueblo que conocía a su Dios, la bestia religiosa daría muerte a los dos testigos. Por esa causa, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, en medio de la iglesia de Roma, Lutero encontró a los cadáveres de los dos testigos, a la Biblia católica, cuyas palabras fueron cambiadas para reflejar las doctrinas de Roma, empezando por la doctrina de Jezabel, porque esa es la doctrina que más le interesaba a Jerónimo de Estridón. Y como dice Apocalipsis 11, 7 y 8, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Ahora, ¿y qué pasa, como dice Pablo, si la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Si lo que leemos son las palabras de los sabios de Roma, los dos testigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe? Tenemos un problema. Y la profecía dice, Jesús dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en medio de Babilonia. Y en Primeros Escritos, página 220 y 221, leemos lo que dice Elena, lo que Dios le mostró, y que nosotros sabemos. ¿Qué pasó? Que cuando los ejemplares de la Biblia eran pocos y Roma perseguía al pueblo de Dios y buscaba quemar esas Biblias, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras de la verdadera Biblia, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿De quién? De Roma. Entonces, ¿qué pasó? En nuestras Biblias hay palabras que no son de Dios, ni de los apóstoles, sino son palabras de los sabios de Roma que buscaron reflejar en la Biblia católica la tradición de Roma, para transformarlo en una especie de catecismo romano. Dice Elena, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, porque así Dios nos dice que tenemos que estudiarla, a todas las declaraciones de los dos testigos sobre un tema determinado, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Por eso los verdaderos buscadores de la verdad, aunque estén examinando la Biblia católica, no necesitan errar. Y esa es la promesa de Dios. Con la Biblia católica vamos a encontrar la verdad. ¿Y qué pasa con la Biblia católica? Como es una mezcla de verdad y mentira, si se quiere enseñar la verdad, hay que buscar todo lo que Dios dice y buscar el testimonio coincidente de los dos testigos. Ahora, si uno quiere enseñar la mentira, lo que tiene que hacer es lo que hace Satanás y sus siervos. Busca los versículos en los que Roma reflejó sus doctrinas y enseñan con esos versículos la mentira. Como dice Elena en el Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte, ¿qué cosa? Las Escrituras, y cita erróneamente las Escrituras,
Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea que muestra que lo que enseñan estos hombres es una falsa doctrina. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Y Elena está hablando de los adventistas, de pastores adventistas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, la parte que muestra cuál es la verdad, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, esto es lo que harían, es lo que hace Satanás y harían todos los siervos malos y los lobos vestidos de ovejas. Entonces, ¿qué Biblia tenemos? Es una de las primeras verdades que deberíamos llegar a entender para comprender por qué Jesús nos indica que debemos arreglar nuestras lámparas, examinando detenidamente a los cadáveres de los dos testigos, como dice Apocalipsis 11. Solo después de hacer esta obra podríamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y esa es la primera tarea que Dios le dio al pueblo adventista. Y el segundo punto que tenemos que notar, que es esencial en el verdadero evangelio, es cuál es el verdadero significado de la creación del hombre a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Aunque Dios explicó precisamente su significado y es el centro del evangelio eterno, en nuestra lección se indica que en la Biblia no hay una indicación precisa de lo que significa a imagen de Dios. Y es increíble, pero esto está en nuestra lección. Y está en la lección del domingo 15 de noviembre. ¿Qué dice nuestra lección? La frase imagen de Dios ha cautivado a los intérpretes de la Escritura durante siglos. ¿Cuál es esta imagen por la que se creó a los primeros seres humanos? Por ejemplo, ¿significa que Dios se miró en un espejo y formó su nueva creación parecida a sí mismo? ¿O significa que los seres humanos se asemejan más a Dios que a todas las demás formas de vida? ¿O se refiere a una similitud y compatibilidad espiritual e intelectual entre el Creador y su creación humana? Y fíjense lo que dice. Las Escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión. Y sí la dan. A pesar de que los eruditos han extraído de las Escrituras muchas interpretaciones de lo que podría significar. Sin embargo, podemos ver que después del pecado esta imagen cambió, fue distorsionada, razón por la cual Elena White escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Ahora, de acá hay dos cosas distintas. Las Escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión, es un error. Y el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Justamente tenemos que verlo claramente, porque la educación humana no puede hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios. Entonces, si la educación es la educación que Dios prometió darnos, esto es posible. Si la educación es la que se obtiene en nuestras instituciones de enseñanza o en la escuela sabática, esto es imposible. Y la pregunta es, ¿cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable? Y no puede. La educación humana no puede. En primer lugar, dice el autor de la lección, debemos recordar que Dios hizo que tuviésemos una relación con Él, algo similar a lo que hacen los padres con sus hijos. Nos hizo su imagen de la misma manera en que los padres humanos tienen hijos a su imagen, para que Él pudiera educarnos como hijos suyos que pertenecen a su familia. Entonces están buscando contestar esa pregunta, ¿cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable? Y quieren demostrar que la educación humana puede hacerlo. Entonces, por eso esta deducción que desarrollaron sus mentes. Entonces, ¿y qué sigue diciendo? El Señor se puede comunicar con nosotros y formar una relación duradera con nosotros. Dice, por ende, por consiguiente, y acá viene la conclusión de ellos, la imagen de Dios es más una imagen mental que permite que dos seres, uno divino y otro humano,
tengan una convergencia de ideas. Entonces, ¿qué pasa? Eureka, acá se inventaron un concepto. La imagen de Dios, cuando un hombre tiene la imagen de Dios, es porque tiene las mismas ideas que Dios tiene. O sea, porque llegaron a tener las mismas ideas, hay una convergencia de ideas. Y Eureka es precisamente lo que sucede en la educación. Ahora, están describiendo la educación humana. ¿Hay una convergencia de ideas en la educación? Sí. Ahora, todo el que aprueba una materia de secundario o de primario o de la facultad y le toman un examen, es para ver si sus ideas convergen a lo que se supone que tienen que converger para aprobar una materia. Eso es lo que enseñan los hombres. Justamente buscan adoctrinar a otro hombre para que tenga las ideas de ellos. Entonces, cuando hay una currícula o un currículum que tienen que seguir los docentes, ¿para qué? Ahí se definen las ideas, los conceptos que tienen que aprender los alumnos. ¿Cuál es la convergencia de ideas? Entonces, están tratando de decir que la educación humana puede hacer que el hombre tenga las ideas de Dios y ahí se refleja la imagen de Dios. Pero es una barbaridad esto. Esto es precisamente lo que sucede en la educación, primero en el hogar entre padres e hijos y luego en la escuela, cuando los maestros se hacen cargo de la obra educativa. Evidentemente, dicen, Dios planificó y todo esto es imaginación, este proceso de educación que conocemos también como cuando al distinguirnos de muchas otras formas de vida nos hizo su imagen. Lo hizo para poder enseñarnos y para que podamos aprender de él hasta que su imagen, su mente se refleje en la nuestra. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo claramente que Dios no creó al hombre a su imagen. Lo creó con el potencial de reflejar su imagen. Entonces, cuando Él le hubiera enseñado sus ideas a Adán y Eva, entonces su mente se reflejaría en Adán y Eva reflejarían su imagen. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque los creó a su imagen y semejanza. No los creó para que, después de un proceso de educación, llegaran a reflejar su imagen. Este es un concepto absurdo y es antibíblico, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza moral, conociendo el bien, pero no conociendo lo que era el mal. Ahora, veamos qué es lo que dicen las Escrituras acerca de estos puntos. En primer lugar, la imagen de Dios no es lo que indica nuestra lección, ideas comunes con Dios. La imagen de Dios es más una imagen mental que permite que dos seres, uno divino y otro humano, tengan una convergencia de ideas. Ahora, no es esa la imagen de Dios. Ese es un claro error. Lograr que otros hombres tengan las mismas ideas es lo que todos los hombres pueden lograr a través de compartir ideas o del adoctrinamiento que se hace en las instituciones humanas creadas con ese objetivo. ¿Cuáles son? Las iglesias, las escuelas, las universidades, etc. Eso es lo que hace Jezabel, enseñando su doctrina. Es lo que busca lograr la bestia del falso profeta y los lobos vestidos de oveja. La unidad en el credo en la doctrina de Jezabel. Y lo dice explícitamente, la unidad en doctrina y misión. Por medio de la educación humana se puede enseñar y transmitir ideas e ideologías, se puede sembrar una semilla en el corazón, la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Las dos pueden ser sembradas, pero no se puede transformar a un árbol malo en un árbol bueno. Lo único que se puede hacer es sembrar ideas o conceptos, pero no transformar a una persona. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un árbol bueno que tenía un buen tesoro en su mente y en su corazón, porque tenía la ley de Dios, lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón, escrito en su propia mente y en su corazón. Y de ese tesoro, como hijo de Dios, el hombre estaba predestinado a sacar cosas buenas. Ese tesoro fue corrompido por la ciencia del bien y del mal. La ciencia que Satanás, el padre de la maldad, creó y sembró en la mente de Adán y Eva. Entonces, lo que Dios reveló es eso. Y para que su imagen vuelva a reflejarse en nosotros, lo que tiene que hacer es quitar todo lo malo. Y
lo bueno. Eso es lo que tiene que hacer para transformar árboles malos en árboles buenos. Y en segundo lugar, la Biblia explica claramente lo que significa la imagen de Dios, al indicarnos que después de que los hombres quedaron destituidos de la gloria de Dios, Jesús, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, llegó a ser el segundo Adán. El segundo hombre que, como Adán, llegó a reflejar plenamente la imagen de Dios. Y nos indica que Dios nos predestinó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que fueron engendrados por Él y tienen su nombre escrito en sus frentes, que tienen la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y como leemos en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿la imagen de Dios se había en Jesús? Sí. Él es el primogénito justamente de la nueva creación. Y como leemos en Romanos 8:28-29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que reflejan ¿qué cosa? La imagen de Dios, que recuperaron lo que habían perdido, porque la gloria de Jehová se ve sobre ellos. Ese es el Evangelio, y la Biblia es clara. Como leemos en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, el problema no es llegar a tener ciertas ideas. Eso es lo que hace la educación humana. Y se verifica por medio de evaluaciones. O sea, ¿qué se evalúa en un examen? Las ideas que tiene el alumno. Y en 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, no es un tema de ideas. Es la obra que Dios prometió hacer para quitar toda la levadura de nosotros y transformarnos en panes de levadura, ungidos con aceite, que tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes, que tengan el amor de Dios justamente en sus corazones, que tengan la ley de Dios escrita en las mentes y en los corazones. Por eso es claro que la única educación que puede restaurar al hombre a la imagen de Dios no es la educación humana, es la obra que Dios mismo prometió hacer en nosotros para crearnos de nuevo. La educación humana no puede transformar árboles malos en árboles buenos. Nosotros solo podemos enseñarles a nuestros hermanos cuál es la verdad y sembrar la verdadera semilla del reino en el corazón de nuestros hermanos para que conozcan la verdad, lleguen a ser libres del engaño, crean al único Dios verdadero y clamen a Él por el cumplimiento de sus promesas. O sea, que una persona llegue a conocer la verdad lo hace libre, pero no lo transforma en la imagen de Jesús. El único que lo puede transformar en la imagen de Jesús es Dios, es Jehová. Como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo. Fíjense esto. No van a ser enseñados por hombres, diciendo conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque yo estaré escribiendo mi ley en la mente y el corazón de ellos. No lo va a hacer ningún hermano, ningún hombre. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el tercer punto que vamos a contrastar es la verdad sobre la enseñanza en el nuevo pacto. Y acá es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque siguiendo la enseñanza jesuita, fíjense que nuestra lección enseña la religión jesuita. Y muchas veces se nota que los lobos son los que enseñan, porque quieren que sigamos el camino que ellos siguen. Y ellos, por supuesto, no adoran a Jehová, pero encuentran todo en ¿quién? En el Jesús al que adoran, en el Jesús de la Trinidad. Y siguiendo la enseñanza jesuita, en la lección del lunes se presenta a Jesús como el maestro o rabí
que nos enseña, negando el verdadero evangelio, porque no es Jesús el que nos enseña. En el evangelio, el verdadero evangelio no es Jesús, sino el que le enseñó a Jesús es el que tiene que enseñarnos a nosotros. Como lo estudiamos en las lecciones pasadas, la Biblia presenta al verdadero Jesús, al Mesías, como el varón cuyo nombre es el renuevo, como Emmanuel, como el renuevo de Jehová, como el Cordero de Dios, que sería enseñado y perfeccionado por Dios, que quitaría el pecado del mundo y luego de resucitar vería linaje, porque tendría hermanos que, como él, serían engendrados por Dios y serían enseñados por Jehová, por su Dios y Padre. Esa es la verdad. Y como leemos en Isaías 7, 14 y 15, ahí se anuncia en Isaías cómo sería educado Jesús, quién sería su educador y cómo Dios justamente lo guiaría a él. Y leemos en Isaías 7, 14 y 15, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros, porque Dios mismo sería hombre. Ahora, pero habría aquí dos personas, estaría Jehová y estaría su renuevo humano, que sería, como dice Pablo, o el autor de Hebreos, tendría la misma carne y sangre que nosotros. Pero ¿qué pasaría con este bebé? Y este niño comerá, la profecía dice, mantequilla y miel, un alimento especial, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y después él tendría que elegir el alimento con el que se alimentaría. Pero hasta ese momento, el que lo habría alimentado y se habría preocupado de su alimentación, habría sido ¿quién? Jehová, su Dios y Padre. Por eso, su mente y su corazón no se habrían corrompido, y de ahí en adelante, él es el que cuidaría las avenidas de su alma, para llegar a ser un cordero sin mancha, un vencedor que pudiera tomar nuestro lugar y ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 11, 1 al 5, sigue explicando Jehová cómo él educaría al Mesías. Y dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y repasará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Quién estaría con él? El espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Porque ese niño tendría que llegar a tener esa sabiduría e inteligencia y a temer a Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 45:13 y Isaías 50, Dios sigue escribiendo lo que haría con su renuevo. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Esa es la promesa de Dios. Ahora, lo lindo es que las promesas que Dios le hizo a Jesús, las hace a nosotros. Por eso las promesas echa a todos sus hermanos, no solamente al primogénito. ¿Y qué sigue diciendo? Él edificará mi ciudad. O sea, porque Jesús es el que edificaría el templo, la ciudad de Dios, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová a los ejércitos. Y en Isaías 50, del 4 al 7, leemos justamente la profecía de cómo Jehová guiaría su renuevo en todo el camino. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, ¿quién me va a guiar? ¿Quién va a ser mi docente? Decía el Mesías en la profecía. Jehová el Señor. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Por eso en la profecía de Isaías se anuncia la obra que Jehová haría con su renuevo, con Emmanuel,
enseñándole, dándole sabiduría, haciéndole entender, ayudándolo y guiándolo en todos sus caminos, del mismo modo en el que prometió hacerlo con nosotros. Como podemos ver, la profecía de Isaías habla de Jehová como el docente de Jesús. No habla de Jesús como docente, sino de Jehová como el docente de Jesús. Pero, asombrosamente, en nuestra lección se presenta esta obra como la obra que Jesús haría como maestro. O sea, se tuerce la palabra y se la asimila a la obra que hacen los hombres en la iglesia y en las instituciones de enseñanza. Y es increíble, pero es así. Entonces se nos dice, lee Isaías 11 del 1 al 9. ¿Qué revela sobre la función docente de Jesús? No habla de la función docente de Jesús. Habla del docente de Jesús, cómo Jehová guiaría a Jesús. Y nuestra lección sigue siendo una de las profecías mesiánicas más sorprendentes en las Escrituras se encuentra en Isaías 11. Los versículos 1 al 3 retratan al Mesías venidero en términos educativos, alguien que aporta conocimiento, consejo, sabiduría, entendimiento, y no es así. Dice que el Espíritu de Jehová estaría con él, o sea, porque Dios es Espíritu, Jehová estaría con él, y él lo guiaría. Todo el pasaje concluye con esta notable promesa: la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso es lo que ocurriría con el pueblo que conoce a su Dios. Y ahora viene la especulación. Quizás, dice, esas enseñanzas de las Escrituras hayan sido las que inspiraron a Elena de White. Quizás. No, Elena de White lo tenía claro y lo dejó claro en el deseado de toda la gente. Ella indica que la misma fe que Jesús tenía en su Padre es la que tenemos que tener nosotros en Jehová. Y Él nos tiene que guiar como guió a Jesús. Esas no es lo que Elena quiso decir. Pero nuestra lección dice así: quizás esas enseñanzas de las Escrituras hayan sido las que inspiraron a Elena de White en su libro sobre educación a señalar que la obra de la educación y la obra de la redención son una. Entonces, no se puede redimir sin educar. Pero la educación tiene dos partes. La que hacemos los hombres, que pueden hacer los hombres, que se limita a enseñar doctrina, a sembrar una semilla, y la persona tiene que verificar si esa es la palabra de Dios o no. O sea, es guiar a un hermano a entender la palabra de Dios para que su fe esté basada en Dios y en su palabra. Y la segunda parte, que es la más importante, es la que Dios hace. Y ahora se nos dice, lee Juan 3, del 1 al 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo se dirigió a Jesús como rabino y además identificó que los dones de enseñanza de Jesús provenían de Dios. No habló de dones de enseñanza Jesús, debido a las señales que Jesús realizó, sus milagros y sus revelaciones sobre el significado de la vida. Indudablemente Jesús reconoció el origen de sus dones de enseñanza, si bien no el título que éste le dio, cuando respondió a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver, comprender y entrar en el reino de Dios. Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando que para entrar al reino de Dios, para ser hecho parte del reino de Dios, Nicodemo tendría que nacer de nuevo, tendría que nacer de Dios, no de Jesús. Esto significa que la autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. Y acá hay algo muy delicado, porque habla de autoridad para enseñar a los demás. Y justamente Dios nos dice que no confiemos en los hombres, en la enseñanza de los hombres. La autoridad para enseñar a los demás es lo que Roma dice que Jesús le dio a la jerarquía de Roma. ¿Y qué dice claramente Dios? Que no confiemos en los hombres, porque tenemos que tener un solo, justamente, educador, que tiene que ser Él, nuestro Dios y Padre. Y termina diciendo, sin duda la enseñanza es un don de Dios, es recomendado por Dios, fue adoptado por Jesús y quienes reciben la enseñanza reconocen que tiene autoridad divina. Cuidado, lo que está diciendo acá es que
los que reciben la enseñanza tienen que reconocer que sus enseñadores tienen autoridad divina. Y esta es la doctrina de Roma. Pero Dios justamente desautorizó todo esto, porque nos dijo claramente que maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no delegó su autoridad para enseñar en los hombres, como lo afirma Roma y nuestros teólogos. Como nos mostró Jesús, nuestro único líder o maestro, el primogénito entre muchos hermanos, el único hombre al que debemos seguir, todos tenemos el privilegio de ser enseñados por Jehová y de reconocer y de recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús y siendo guiados por Dios. Esta es parte de la verdad que echó por tierra el hombre de pecado para ocultar el evangelio del reino de Dios. Y por supuesto los lobitos quieren que sigamos al falso Jesús y se encuentran a solas con ese falso Jesús, pero no conocen a Jehová. Ahora, ¿cuál es la verdad sobre los hombres sabios? Porque si hay hombres que pueden enseñarle a otros hombres, es porque son más sabios. Y la advertencia de Dios es clara: no debemos confiar en los hombres a los que otros hombres llaman sabios, ni debemos tenerlos como nuestros guías o maestros, porque los estaríamos poniendo en el lugar en el que no deben estar, en el lugar de Dios. Y como Jesús lo dijo en Mateo 23, del 8 al 10. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y en Jeremías 17, 5 al 8 leemos: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, ¿Dios nos va a hacer confiar en hombres? No, nos dice que no confiemos. Y Jesús claramente nos indicó lo que estaría pasando en este tiempo en medio de la Odisea. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como en la retama en el desierto, y no verá, quedará ciego, como el ángel de la Odisea, cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero fíjense esto: bendito el varón que confía en Jehová y no en los hombres, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la promesa de Dios. ¿Para quiénes? Para todos los que confían en Él, no en los hombres, sino para todos los que sean enseñados por Jehová. Pero en el último párrafo de la lección del miércoles 18, citando erróneamente las palabras de Jeremías 18, en las que Dios habla sobre lo que dicen los hombres impíos, no los sabios, no los que conocen a Jehová, y buscando elevar a los ángeles de la Odisea al sitial de supuestos hombres sabios, se contradice abiertamente a las instrucciones que Dios nos dio por medio de Jeremías. ¿Qué se dice ahí? Y esto está en la lección del miércoles 18 de noviembre. Y se nos dice que, según Jeremías 18, que no es así, porque ahí no dice eso, el rol del maestro sabio, están llamando a hombres maestros sabios, es equiparable a los roles de sacerdote y profeta. Y es terrible esto. Los tres transmiten mensajes de Dios a su pueblo, en forma de enseñanza de la ley, consejos educativos y mensajes especiales de Dios. O sea, los sabios del pueblo adventista, ¿no?, teóricamente, tienen ese nivel. Y es una locura, porque son ángeles que están ciegos. ¿A quiénes llama Dios hombres sabios? Jehová llama así a los que lo conocen, como los miembros de la iglesia primitiva que se esforzaron y actuaron enseñando la verdad, como leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán su par de tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y esas tropas, ¿cuáles son? La iglesia católica. Y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora, el ídolo del desolador.
y esto ocurrió en el año 325. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Entonces, el pueblo conoce a su Dios fue el remanente de la iglesia primitiva que no arrió la bandera en blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová. Ese pueblo que conocía a su Dios se esforzó y actuó, buscando la salvación de sus hermanos. Y los sabios del pueblo, fíjense, acá sí, Dios llama sabios. ¿A quién? Al pueblo que conoce a su Dios. Los sabios. Acá sí había sabios. Ese era el pueblo que conocía a su Dios. Instruirá a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ese era el pueblo sabio, el que conocía a su Dios y no adoraba la imagen de la bestia. Pero ¿qué pasa con los sabios del pueblo que está en la Odisea? Todos adoran a la imagen de la bestia. Ese es el problema. Y no son sabios. Están siendo guiados por los lobos vestidos de ovejas. Están comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Y del mismo modo se refiere Dios cuando habla de la manada pequeña, de los 144.000 entendidos, que después de recuperar el conocimiento de la verdad, también se esforzarían y actuarían. Y como dice en Daniel 12, 3 y 10, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, porque esa es la misión del pueblo de Dios, enseñar la justicia a la multitud, no transformarla, porque no podemos hacer eso. No podemos hacer que refleje la imagen de Dios, pero podemos predicar la verdad. Y al que crea, al que tenga hambre de justicia, Él lo va a transformar a su imagen. Ese es el Evangelio. Pero los entendidos tienen que resplandecer como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Y cuál va a ser el fruto? Que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ahora, ¿quién va a hacer esta obra? No la pueden hacer los entendidos. Los entendidos siembran la semilla del reino, pero esta obra es la que hace Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Por quién? Por Dios. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y el quinto punto que vamos a resaltar, que es importante, es la verdad sobre la educación en la iglesia primitiva. Como lo atestiguan los profetas y los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios y elevaba la bandera de un blanco puro con la inscripción pureza y santidad de Jehová. Todos los miembros de la iglesia primitiva eran parte del reino y el templo de Dios, el lugar santuario de Dios, el templo del nuevo pacto, porque Dios mismo había venido a morar en ellos. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿A la Trinidad? No, a Jehová. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, la verdadera adoración viene solamente cuando Dios viene a morar a nosotros. Y nosotros conocemos la verdad, porque Dios no puede venir a morar a nosotros si no conocemos la verdad, si no clamamos a Él y le pedimos por el cumplimiento de sus promesas. Y en Oseas 6, 1 al 3 es clara la profecía. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y Él nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, que decían las Escrituras. Y viviremos delante de Él, porque como dice Pablo, nos resucitó juntamente con Cristo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, ¿quién? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Y en Efesios 2, del 4 al 6 leemos lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó.
O sea, Pablo está hablando de Oseas 6, 1 al 3, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y habiendo oído y creído las palabras del Evangelio del Reino de Dios, ellos habían nacido de Dios, eran enseñados por Dios y estaban siendo transformados por Dios a la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Como dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque alguien la sembró en el corazón, y esa es la obra de los siervos fieles, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, como sigue diciendo Pablo, de nuestra redención, que es justamente la garantía de nuestra pertenencia a Dios y de que ya fuimos redimidos. Y en 2 Corintios 6, 14 al 16, Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, si Dios nos separó de las iglesias caídas, ¿por qué nos vamos a unir? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién estaba morando en los miembros de la iglesia primitiva? El que lo había prometido, Jehová. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, dice Jehová en Isaías 53, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pedro, en primera de Pedro, lo expresa del siguiente modo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué comió Jesús? Leche y miel. ¿Qué miel? ¿Y qué leche? El alimento que le dio su Padre. Por eso Pedro dice que todos los nacidos de Dios, los recién nacidos, tienen disponible la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Si es que justamente gustaron la benignidad del Señor, si conocieron a Jehová. Entonces sigue diciendo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, como piedras que están llenas del Espíritu de Dios. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Ahora, la primera piedra del ángulo es Jesús, que era parte del templo de Dios, y después cada piedra tendría vida porque Dios estaría morando en él. Para vosotros, pues, diciendo Pedro, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como lo anunció, Jehová está esperando para tener piedad de nosotros. Por tanto, dice la profecía de Isaías 30, 18 al 23, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿A quién va a responder Jehová? Al que clame a él. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él.
Porque vamos a oír lo que Dios dijo antes. No hay un nuevo mensaje profético ni doctrinal para nosotros. Porque tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva y tenemos que oír las mismas palabras que Jesús les hizo oír a los discípulos después de resucitar. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, fíjense, ese pueblo al recuperar el conocimiento de la verdad, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, porque Dios sabía que su pueblo estaría adorando ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Tenemos que sacar a los ídolos de Roma para que Jehová pueda venir a morar con nosotros. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Y eso es lo que tiene que pasar con el pueblo de Dios. Y después de eso, cuando haya un pueblo que refleje plenamente la imagen de Jesús, que haya recuperado justamente el que se vea claramente la imagen de Dios, será predicado el Evangelio del Reino de Dios por testimonio a toda nación y pueblo, como dijo Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino, el que predicaba y en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el pueblo conoce a su Dios, habrá cumplido su misión y habrá quedado preparado el camino para la segunda venida de Jesús. Esa es la misión del pueblo adventista. Y por supuesto, nuestro deseo es que rápidamente Dios nos guíe a hacer esa obra, para que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos podamos decir con todos los redimidos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Este es el resumen de nuestra lección. Y bueno, justamente la palabra de Dios nos indica que tenemos que buscar nosotros que sus promesas se cumplan y tenemos que buscar ser enseñados y guiados por Jehová. Porque la promesa es que nosotros podemos tener al mismo Maestro que tuvo Jesús, a su Dios y a su Padre.